nuestro invitado Antonio nos explique más o menos una redacción corta de cómo es el procedimiento desde que se inicia el POA y hasta donde termina la labor del POA a nivel local y luego a nivel nacional, más o menos. A ver, el municipio tiene varias instancias, ¿no? Entonces el municipio alrededor del mes de agosto ya empieza a solicitar a sus unidades que se les remita la planificación anual. ¿Cómo se hace la planificación anual? Es simplemente una estimación, porque el POA es la estimación de gastos que se va a tener en una gestión. Por ejemplo, el APAS elabora su POA, el Consejo Municipal elabora su POA, las empresas municipales, EMAS, EMAPS elaboran su POA, que son centralizados, decíamos, para tener un consolidado. Para tener un consolidado que le llega al Ejecutivo, el Ejecutivo consolida, como dice, toda esa planificación de todas sus instancias, secretarías, jefaturas, direcciones, despacho, consejo municipal, empresas municipales, etcétera, y remite al consejo, primero al control social y luego al consejo municipal, que son las dos instancias de control y fiscalización. Perdón. Entonces, una vez que llega al consejo municipal, el consejo municipal realiza las observaciones, aprueba o rechaza y se remite al Ministerio de Economía, que hace básicamente el POA del país, ¿no? Yeah. Que remite a la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de la ley financiera, donde se va a presupuestar los gastos que va a tener la burocracia nacional, porque es básicamente eso, cómo va a gastar dinero el Estado en inversión pública y obviamente los gastos corrientes, los costos de la burocracia a nivel nacional. Estas son las diapositivas que ha realizado la Comisión Económica, tras hacer un análisis técnico del POA, que las ha expuesto el concejal Oscar Sandi y que amablemente me las ha pasado para que podamos exponer y que la gente conozca, ¿no? De acuerdo, vamos, seguimos por favor a la siguiente diapositiva. Esto es, a ver, aquí básicamente lo que trae el POA, ¿no es cierto? Viene... En realidad esta ha sido una de las primeras observaciones. No se ha remitido información completa. Cuando llega el POA al Consejo Municipal y dice vamos a gastar X millones en sueldos, entonces ese presupuesto tiene que estar acompañado de las planillas para justificar ese gasto. Yo no te puedo decir voy a gastar X millones sin acreditar a quién va a llegar exactamente esos X millones. Por ejemplo, no ha sido remitida las planillas salariales, la escala salarial, la estructura organizacional, el organigrama, el presupuesto detallado. Entonces no se puede realizar de esta manera un análisis objetivo. Entonces la comisión no puede decir se está gastando mucho o poco, digamos, ¿no ve? Entonces esa oscuridad en la que trata de mantener la información el Ejecutivo termina perjudicando al propio Ejecutivo Municipal. Bien, vamos a comparativa, por favor, la siguiente, presupuesto 2025 y 2026. Y aquí creo que, aunque es la letra un poco pequeña, vamos. Recursos, primero, hay recursos de coparticipación tributaria. El año pasado, o este año, pues, ¿no? 2025, había 231 millones. Ahí lo vamos a dejar. Para el 2026 hay 246 millones, ¿vale? Recursos del IDH, este año había 84, por supuesto que van a bajar para el 2026, que solo hay 70. Estoy redondeando los números, por favor. Recursos específicos propios, esto es importante y eso en algún momento nos va a explicar seguramente. Para este 2025 se dijo que se iba a recaudar por ingresos propios 205 millones de bolivianos. Para el 2026 se está planificando 240, ¿no es cierto? Millones. ¿De dónde sacan esos 35? Tendrá que decirnos. Y bueno, hay otros recursos. Lo que decía saldo, caja y bancos, había 31 para este año y se prevé, porque todo es previsión, 45 para el 2026. Y aquí, en esa partecita dice, no existe informe técnico de la unidad de ingresos de respaldo. ¿Qué podemos decir de este cuadro, Antonio?
Donde dicen recursos, ¿no? Dice coparticipación, IDH, recursos propios, tenemos saldo caja y banco, esas son fuentes de financiamiento. El municipio tiene estas fuentes de financiamiento que las va a distribuir a las partidas presupuestarias, que pueden ser desde personal hasta inversión pública, ¿no ve? Entonces estas fuentes es lo que estima el municipio que va a recibir, y es lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, este es un gran problema al momento de la formulación presupuestaria, la sobreestimación de recursos. Dice, vamos a recibir 240 millones de recursos propios, cuando este año hemos recibido tan solo 205. Entonces ahí corremos un riesgo. Estamos sobreestimando. ¿Y se ha recibido realmente? Porque habría que ver si de los 205 de ingresos propios de este año se va a recibir realmente esos 205. Es que ese es el problema. No están acompañando los informes técnicos que acreditan estos recursos. Entonces, pero como vos decías al principio, ahí podríamos haber puesto 240, 260, 280, porque créanme que al momento de justificar esto, hay 1000 maneras de decirlo, hay muchísimas maneras, ¿no? Para eso son muy hábiles los planificadores, ¿no? Y más cuando tienen que hacer este tipo de sobreestimaciones. Entonces vamos a sobreestimar que hayan 240 millones. La sobreestimación implica el compromiso de recursos en proyectos que probablemente no se puedan ejecutar. O luego vamos a contratar personal con certificación financiera cuando no hay liquidez. Entonces son recursos entonces obviamente si yo te voy a contratar, tengo plata hasta diciembre, ¿no ve? En teoría tengo, pero nunca voy a tener liquidez para poder cancelarte. Entonces ahí empiezan a ocurrir esos desfases que generan una mala planificación, y llegamos a fin de año sacando plata de todo lado para pagar consultores, porque ya van a llegar desde este mes hasta diciembre, llegan al Consejo Municipal un montón de modificaciones interinstitucionales para pagar consultores. Bien. Hay otro montón de consultores que no se paguen, que se va a pagar con los recursos del siguiente año también, por ejemplo. Perdón, solo esta puntualización, después Diego. No, claro. 553 millones, cerrado, 600 mil, no sé qué, es el presupuesto para este año. Para el próximo es 602, o sea, estamos hablando de 49, 50 millones de bolivianos más. De esos 50 millones de bolivianos más, 35 están poniendo como ingresos propios, que probablemente existan, como que probablemente no. Entonces aquí ya, aunque no crean, ya se está falseando algunas cosas. Es para que la gente entienda. Diego. Pero tenía dos preguntas puntualizadas aquí, Antonia, que se salta justamente a la vista. Primero es lo que iba a mencionar igual Delfín. ¿Cuáles son los recursos propios de la ciudad? ¿De dónde sacan los 240 millones? Bueno. Y la segunda pregunta es ese saldo de caja. ¿Quién nos verifica, quién nos cerciora que hay ese saldo de caja, o que se acabe con ese saldo de caja al año? Ponte que este año se acabe con 31 millones, o a cada año se acabe con 45 millones en saldo de caja. Porque eso, queramos o no, es un colchón económico que ayudaría en crisis a la ciudad o al departamento. Pero ¿quién nos asegura que hay ese monto? Es como una similitud o comparar con el oro que tenemos en el Banco Central de Bolivia, que hay una ley que permite y que verifica los 22 toneladas de oro, pero aquí en Sucre, ¿quién verifica que hay ese monto en específico? Eran dos preguntitas. A ver, esos 240 millones en gran medida vienen de patentes, tasas municipales, tributos. ¿Y quién nos asegura que esos 45 millones sean 45 millones? No sé, porque el Ejecutivo nunca ha querido respaldo. Para empezar no hay respaldo. Pero tú sabes, querido Delfín, te vas a acordar que desde hace 2-3 años peleo todos los meses para que se consolide los saldos de caja y banco y nos digan cuánto hay, cuánto queda, porque durante todo el año vienen modificaciones interinstitucionales y dicen saldo caja y banco, saldo caja y banco, saldo caja y banco. Entonces al final
No sé si son 46, pero terminan pareciendo 246. O sea, no hay una transparencia en la administración de esos recursos y el Ejecutivo es bastante reacio a ser controlado por aquello. De hecho, 1000 veces nos ha dicho la planificación es mi competencia y no es su competencia, entonces yo ya veo qué hago y de dónde saco plata. Para lo que es el tema del pago de salarios, se impone por ley el límite del gasto de funcionamiento del 25%, que en teoría no puede superar el 25% de los ingresos por coparticipación tributaria y recursos propios municipales. Pero yo observo dentro respecto al tema de la contratación de consultores externos, que quizá ahí existe cierto vacío legal, probablemente porque en teoría se respeta el límite del 25%, pero con la contratación de consultores le estás dando empleo a más personas que tampoco está del todo regulado y bueno, termina siendo un gasto extra y al final para el funcionamiento del municipio, y no es un gasto en obras que deje algo tangible y que sea, o bueno, que pueda ayudar o mejorar la calidad de vida de los sucrenses en la posteridad. No sé si lo observas de la misma manera y qué crees que se podría hacer al respecto. Por completo. Sí. O sea, ¿Y dónde está la trampita, perdón? La trampita está en que los consultores aparentemente acá no forman parte de ese gasto corriente, a veces los ponen como actividad. Esa es la trampa, porque ellos te dicen, no, nosotros estamos gastando el 25%, Claro. te dicen, pero en realidad gastan más. Pues, ¿y dónde está la trampa? Consultores es una de esas, que no la ponen como salarios, sino como actividad. No lo ponen. Y puedes ver, a ver, mañana tengo sesión distrital en el distrito número 1. Y vamos a ver X bolivianos presupuestado para actividades, porque una cosa es proyectos y otra cosa son actividades. Proyectos puede haber lo que les encanta hacer, ¿no? En el distrito 1, construcción de la acera tantos, ¿no ve? Ya. Y en actividades, ya ponen, ese es un proyecto de inversión, y en actividades ponen refacción de la acera tantos. Son unos capos, ¿no ve? Y ahora nos vamos al apartado de actividades y vemos punto 1 en todas las subalcaldías, ¿no? Punto 1 dice funcionamiento de la subalcaldía del distrito 1, tantos miles de bolivianos. Nos vamos abajo a la penúltima actividad y dice apoyo y descentralización de la subalcaldía, tantos, otros tantos de bolivianos. ¿Qué es ese apoyo y descentralización? Son consultores, alquileres, servicios y un montón de cosas que hacen al gasto corriente. Entonces ellos te dicen a principio de año, cuando están aprobando el POA, es el 25%, pero en el transcurso de la gestión van sacando dinero de saldo de caja y bancos, de otras actividades, de otros proyectos, para terminar pagando gasto corriente. Y vamos a ver unas diapositivas más adelante en lo genérico, cuánto es esa inversión no capitalizable o para que la gente entienda, gasto corriente. Volvamos a los cuadros, por favor, y ahí vamos a mostrar, hay una observación, el incremento injustificado de la tasa de siniestralidad, es el tema de seguro, digamos, que ha subido el último año de 1.800 a 2.600, ahí está, ¿no? Casi 1 millón de bolivianos. Casi 1 millón de bolivianos, está observado, lo planteamos como que está observado y ahí está un poco los gastos que se hacían. Este es un ejemplo de cómo la sobreestimación de gastos genera al final, porque ese millón de bolivianos, esos 800.000, 900.000 bolivianos que sobren, ahorita no veo muy bien, deben ser unos 800.000 bolivianos. Sí, que es de 1.8 a 2.6, son 800.000 bolivianos. Eso a fin de año vamos a sacar esa platita para pagar consultores. Y esto es patético. ¿Por qué? Lo vamos a desmenuzar. En proyectos, solo la siguiente diapositiva, 22%, y en actividades 78%. Ahí está, miren. Esto es, o sea, tienes esta cantidad de plata, ¿no es cierto? Y resulta que solo 143 millones va a proyectos y 510 va a actividades, el 78%. Esto marca una pésima planificación.
Porque enseguida vamos a desmenuzar ese 78%, qué actividades, o sea, en qué va, qué son esas actividades, ¿no? ¿Alguna consideración? Ahora, por ejemplo, en actividades te pueden decir, pero está mantenimiento de unidades educativas. Sí, 700.000 bolivianos para 150 unidades educativas. O sea, no tiene sentido. Y el despacho del alcalde tiene 4 millones. Claro, para el despacho del alcalde. Entonces, y luego te dicen, no, es que vamos a hacer modificaciones interinstitucionales. ¿Pero por qué? Entonces presupuesten más. O sea, para los seguros, la diferencia del año pasado a este año, esos 800.000 bolivianos, es 100.000 bolivianos más de lo que han presupuestado para mantenimiento de unidades educativas. Entonces, ahí hay una directriz del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de planificación, una directriz presupuestaria, ¿no? Para realizar la planificación que está siendo incumplida. Solamente por esto debería rechazarse. Podrían haber hecho bien lo de los seguros, podrían haber hecho un montón de cosas correctas que no las hacen, pero solamente por esta observación debería rechazarse. ¿Está Concretec presupuesto acá? No está Concretec. Tienen una deuda con Concretec que nunca la presupuestan. Tienen proyectos de continuidad que no están presupuestados. Los de continuidad no están. No están. Pero se supone que esos sí tienen que estar sí como prioridad. Deberían estar como prioridad. Tienen el proyecto, la contraparte, el Sucre 3, Sucre 4. Tampoco está. No está garantizado. Vamos, esto lo que está viendo, esos 510 millones de bolivianos verde, que es el 78%, en la siguiente diapositiva esos 510 se va a volver en 100%. Y de este 100% de esos 510 se gasta así. Se han equivocado, 73 es verde, 27 es rojito, ¿no? Bueno, está bien. ¿No? Pero bien. De ese 78%, que se ha vuelto el 100%, sí. El 73% son inversiones no capitalizables. ¿Qué quiero decir con esto? No es la refacción de una unidad educativa. Ese 27% es la refacción de la unidad educativa. Ese 27% es el mantenimiento de aceras. Ese 27% es el mantenimiento de centros de salud o compra de medicamentos. El resto es alquileres, sueldos, consultores, servicios. Ya, vamos. Eso gasta el municipio en gasto corriente. Estamos hablando de son 372 millones de bolivianos, ¿no? Sí. 372 millones de bolivianos en inversión no capitalizable, que es casi el 50%, incluso un poco más del 50% del presupuesto total de 600 millones. De 602 millones. De 602 millones. Entonces, para que vean... Mira qué buen detalle. De 602 millones que tienes de presupuesto, 372 se te van a esto que es de inversión no capitalizada. Vamos, la siguiente tiene que ver con el APAS y EMAS. No sé si ahí está. ¿Alguna pregunta antes de la anterior? Me parece para que quizá volvamos a la anterior, por favor, para las preguntas. Sí. Quizá como pequeña puntualización, entonces, querido Antonio, creo que esto nos corrobora, ¿no? Lo que te mencionaba antes, que el 25% no se respeta aplicando triquiñuelas y usando vacíos legales. Exactamente, si se aplicara el 25%, no pudiera acomodar a sus amigos, ¿ya? Y si invertiría más del 22%, entonces yo creo que el costo de la corrupción también subiría. Entonces, con este tipo de autoridades estamos entre muy malo y pésimo, ¿no? Y lamentablemente, eso hablaba hoy día en la mañana, me decía, no, que ha sido un desastre digitalizar la venta de entradas, que deberíamos volver al sistema anterior. No importa, lo que importa es la calidad del elemento humano que se tiene administrando los recursos. Este es un dato no menor, pero créanme que si sería al revés, estaríamos hablando de un costo de corrupción mucho más alto del que hay. Ha decidido priorizar, supuestamente, voy a hablar con suposiciones porque de este programa ya me han iniciado procesos penales, pero aparentemente para el alcalde es más importante dar pegas que otras cosas como la salud. A ver, es como que si tienes $100,000 para hacer una casa
¿no es cierto? Y para hacer la casa misma, utilices 35.000 y pagues 65.000 en albañiles. Sí. Así es el gasto, o sea, hay mucha gente, o sea, esa es la explicación que me hizo Marco aquí, recuerdo, el asesor económico. No puede ser que si tienes esa cantidad de plata, gastes en la casa como tal el 35% y el 65% pagues a albañiles. Entonces, estás planificando muy mal. Y esto no solamente es lo que quieren decir, no, esta es una visión errónea, esta es una visión ineficiente, esta es una visión que marca una planificación desastrosa, porque obvio, más lejos de que tengas personal idóneo, no sé qué, ya estás planificando mal. O sea, estoy diciendo, voy a meter mucho más plata para tener más albañiles y en desmedro de tener un buen cemento, ¿no? Me dejo entender, sí, de que la pintura sea buena, etcétera, etcétera. Entonces, tu resultado de casa va a ser un drama. ¿Por qué? Porque vas a tener más gastos donde no debís haber. Y bueno, hay un pequeño punto, ¿no? Tampoco nada nos garantiza que realmente se esté contratando a los mejores albañiles, que creo que es... Los albañiles son sus amigos. Y además vienen solo a coquear y nada más. Ese es el ejemplo para poder determinar planificación. Claro. Y bueno, antes de poder cederle la pregunta a Diego, justo tocaste el tema de la educación, querido Antonio. Si se está presupuestando un aumento en los ingresos, pero a la vez se está haciendo recortes en educación y en salud también, a lo que tengo entendido, ¿dónde se está yendo el dinero? No, el dinero se va a burocracia, el dinero se va a servicios, se va a contratos direccionados. Ahí se pierde el dinero en la burocracia. Al año el Estado Central pierde 1.500 millones de bolivianos por corrupción. Habría que hacer un análisis y una estadística de cuánto ha perdido Sucre en estos 5 años con el señor Enrique Leaño en corrupción. Y es medible la corrupción. Es medible cuando uno realiza el análisis de a quién se direcciona la adjudicación, de los costos de endeudamiento, de los sobreprecios estimados en la ejecución de obras o entregas fantasma. Por ejemplo, en el tema de educación, en la unidad educativa de Chuquichuquí se ha realizado la construcción de una cocina el año 2023, el año 2024 el mantenimiento de la cocina, el año 2025 el segundo mantenimiento de la cocina no se ha construido, ¿no? Sí, al final, exacto, no hay. O sea, lo mismo en Puncurani, Quiquillanta, ¿no? Pero un baño, ya no es cocina, es un baño. Inauguración, mantenimiento, arreglo del baño. El baño no hay. Entonces, sobre que tenemos poco, se malgastan los recursos. Y sí, se ha bajado el presupuesto de mantenimiento de unidades educativas, pero yo te aseguro que en el transcurso del tiempo obviamente van y te dicen no, que estamos sacando un crédito, que hay intras, que esto, que lo otro. Entonces se trata de dar una imagen errada de la situación. La Secretaría de Educación te dice con intras vamos a solucionar, con créditos vamos a solucionar. No, se planifica, la solución viene planificando, no viene por endeudamiento ni demás tucuinas. Bien. Bueno, puntualizando la última pregunta aquí, de eso creo que es muy importante, ya que hemos hablado dos preguntas o dos palabras muy importantes, que es transparencia y corrupción, ya dándonos que estos porcentajes son altamente elevados en cuestión de dinero y cada uno explica actividades y proyectos. Se adjunta junto a este presupuesto qué actividades realmente se va a hacer o qué proyectos se va a hacer, porque si se pediría o se exigiría obligatoriamente que se detalle qué proyecto va a hacer, cuánto se va a gastar, las etapas de cada proyecto, se podría hacer un control ahí, pero yo te pregunto si es obligatorio presentar o si no, solamente presentan un pantallazo de lo que va a hacer y quizás al año vamos a armarlo mejor y recién vamos a poner presupuesto. Porque debería ser obligatorio y el único margen de error que quizás pueda existir sean los precios, pero sea un pequeño margen de error, no creo que suba al doble lo que pueden pedir. Pero eso te pregunto, ¿es exigible o es obligatorio que presenten detalladamente en qué se va a gastar en cada actividad, en cada proyecto? Porque eso debería hacerse, porque es el proyecto más importante del año en la ciudad y departamento. Como el presupuesto general del Estado es el proyecto más importante de Bolivia. En realidad debería hacerse, pero no lo hacen.
Tenemos una ley, la ley 415-2024, que prioriza la educación, y ahí exigía que se realice una cuantificación de las necesidades de las unidades educativas para que a partir de eso se realice un presupuesto para atender las unidades educativas, pero nunca se hizo. Y es lo que pasa, por ejemplo, con los seguros. Te dicen, los seguros este año vamos a gastar 2.600.000, porque pinta gastar 2 millones, así de sencillo. Pero antes han gastado menos. Sí, pero si gastamos menos va a sobrar, pues. Pero hemos presupuestado 2.600.000. Bueno, vamos rapidito y vamos a llegar a salud y educación. Habíamos visto que nos quedamos con el APAS y EMAS. Básicamente la observación es que ahí no hay aprobación de ambos directorios y hay incremento en el caso del APAS, y en el caso del APAS ese incremento, ¿a dónde va? ¿A dónde creen? Salarios. Un dato no menor. A ver, vamos. El APAS tiene una deuda prorrogable, ¿no ve? Que es Sí. por el Sucre 1 y Sucre 2. Tiene una condición el APAS con los financiadores. Bueno, en realidad con el Estado boliviano, que es el que le cobraba la deuda. Dice, mira, el APAS, lo que no me estás pagando, gastas en mantenimiento y proyectos de inversión. Si veo que estás gastando en otra cosa, me pagas y con carácter retroactivo. Lo único que ha incrementado de La Paz son los salarios. Si se comprueba que porque hay como 7 millones de millones de bolivianos al año. Al año, sí. Que esos 7 millones de bolivianos, que el presupuesto que tiene La Paz para mantenimiento de tuberías no ha crecido en 7 millones de bolivianos, entonces el Estado boliviano le puede exigir que le pague todo lo que no le ha pagado y listo, fundió nuestra empresa. Claro, y en La Paz está el presidente del directorio de La Paz es el alcalde. El alcalde. Y bueno, vamos avanzando. Y aquí está, miren, esto me gustaría que nos detengamos en salud y educación. Esta diapositiva, ¿no? Y aquí te habla del presupuesto 2026 respecto al presupuesto del 2021. De salud, el 2026 tienes 39 y el 2025 42, o sea, has reducido en 2.200.000. Y en el tema de mantenimiento de centros de primer nivel se ha reducido, mira, pero estos centros de primer nivel, 263.000 versus 280.000, o sea, no llega ni a $500.000, o sea, está clarísimo, ¿no? Y en educación, mantenimiento, aquí está, tenía 103 millones, perdón, el 2025 210 y ha bajado prácticamente a la mitad, 103. Esto sí debe preocupar. Lo que estábamos hablando, mira, o sea, sí, de 210 y tienes no, aquí ando mira, el mantenimiento de establecimientos educativos del Distrito 1 para la gestión 2026, 0 bolivianos. En el Distrito 1 las unidades educativas están con ascensor, o sea, puta, no les falta nada, ¿no? Tiene, o sea, gradas mecánicas, todo. Claro, sí, no, o sea, esto es una falta de respeto para la gente. Esto yo no voy a aprobar. El Distrito 1 cero, de verdad, no tiene nada. Cero, está genial el Distrito 1. Entonces, es pues ofensivo, ¿no? Todos los días hay un montón de padres de familia que tienen que mandar a sus hijos a unidades educativas con ventanas rotas, con pisos podridos, con goteras, con techos que se caen. Ustedes dos son muy jóvenes todavía para tener ese afán, pero es la realidad de todos los días de una gran parte de nuestra población. Y presupuestar o realizar la planificación cuando uno se sienta en el escritorio y dice esto está de más, eso es de tipos insensibles. La siguiente diapositiva, y aquí te das cuenta, estamos ya llegando a este resumen. Mire, hay un presupuesto y cuánto se gasta, 511 millones, ¿no? En actividades y en inversión 143. Exactamente. Es lo que decíamos. Decíamos. Los albañiles son 511 millones y para gastar en la casa 143. O sea, y los albañiles son tus amigos. Tus amigos, además. Que no son ni albañiles. Para que se den cuenta. Claro, y seguimos, por favor, y aquí esta diapositiva que viene a continuación también me parece importante. Esto.
priorización en la distribución de recursos. ¿Qué podemos decir de esto? Aquí mira. A ver, acá tenemos varias urgencias, varias necesidades que durante estos 5 años probablemente no se han concretado y no vayan a concretarse, como la avenida Navarra, como los ingresos a la nueva terminal, etcétera, etcétera, aquel camión recolector, que tienen costos de 34 millones los accesos a la nueva terminal, 49 la doble vía Navarra, el camión recolector 10 millones. El municipio quería endeudarse para esto. Quería endeudarse y no del FNDR, no del Fondo Indígena, no del FPS, no, de la banca privada, con todo lo que eso conlleva, actualizaciones por temas de inflación, la tasa del TRE, que plazos mucho más draconianos, o sea, con todo lo que eso implica. Y si hubiésemos hecho una buena planificación durante este tiempo, todas estas obras se hubiesen ejecutado con recursos del municipio, sin necesidad de endeudarse, sin pagar créditos y sin que a la fecha sean una ilusión que tiene la gente, que lamentablemente yo veo que difícilmente se va a concretar. Estamos hablando de poco más de 34 más 49 más 10 serían unos bordeando los 100 millones de bolivianos, 97, 98. Sí, más el requerimiento de los distritos de 3 millones o 103 millones de bolivianos, que si nos fijamos es alcanzable si tomamos en cuenta que tenemos 511 millones de bolivianos en actividades. Es un quinto lo que se le pide, un quinto de esas actividades, un quinto vaya a atender las necesidades urgentes de los vecinos. En este ejercicio que haces acá, que hacen ustedes, la Comisión Económica que ha hecho, estás hablando de una inversión mejorada que podría llegar a 186 de los 143. Por ahí ya tienes ya, por ejemplo, 43 millones más, digamos, más o menos, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, y la recomendación, esto es importante, para que antes de las preguntas, dice que todo envío al Consejo debe incluir la totalidad de los documentos técnicos financieros que no hay, reestructurar la asignación garantizando que la mayor parte del presupuesto se destine a inversión pública capitalizable, que nos ha explicado que no hay eso, disponer que cada empresa municipal remita planes estratégicos y operativos debidamente aprobados por su directorio con indicadores de eficacia y eficiencia contrastados con los lineamientos de planificación nacional y municipal. Reflexiones, alguna pregunta más, ¿qué se puede hacer? Hemos visto cómo la mala planificación da resultados malos y además la mala planificación significa no utilizar los recursos de manera adecuada, ¿no? Viendo las verdaderas necesidades. Y ahí habría una serie de observaciones, pero quiero escucharles a ustedes. Diego, Rodrigo. Sí, bueno, quizá, y me corriges, querido Antonio, si es que en caso estoy equivocado, creo que hemos hablado de bastantes temas para que pueda ser explicado y entendido de manera bastante simplificada para el público y la gente que nos está viendo el día de hoy. El municipio cuenta con un aproximado de 654 millones de bolivianos para poder gastar el año que viene. De esos 654 millones, si los dividimos claro, se divide en diferentes tipos de gastos, el funcionamiento del Ejecutivo, el funcionamiento del Consejo Municipal, etcétera, 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 un gran número de partidas. Pero si lo dividimos entre la cantidad de días hábiles que puede llegar a tener un año, que supongamos son 250 días hábiles, tenemos 654 millones entre 250, que nos da un resultado aproximado de 2.5 millones de bolivianos por día hábil que el municipio tiene para gastar, por día hábil, descansando feriados y fines de semana. Entonces, digamos que y como mencionabas, ¿no? Es justamente lo que se le pide, un quinto. Digamos que de esos 2.5 millones te gastes 2 por día en tu funcionamiento, en salarios, en personal, en contratar consultores. Seguimos teniendo 500.000 bolivianos por día para gastar en obras que realmente le puedan
otorgar valor a la ciudad de Sucre y que puedan mejorar también la calidad de vida de nuestros habitantes. Suponiendo que te gastes 2 millones por día solamente en tu funcionamiento, que obviamente es una aberración. Sí, entonces, ahí está, mira, 2 y 500.000 para Power, ¿te das cuenta? ¿Te das exacto. cuenta? Sí, Ahí y sin pedir mucho, justamente un quinto. No, nunca se lo había planteado así, es bastante interesante. Lo que gasta por día el municipio en gasto corriente es una locura, lo ha dicho acá Rodrigo, tiene otra forma de ver las cosas. Está bien, me está parece genial. Fantástico y que todavía alarma más, ¿no? Lo podemos dividir en horas hábiles, o sea, por hora lo que gasta el municipio en cosas ociosas que no solucionan la vida a nadie, porque, ojo, no recuerdo muy bien la estadística, pero más o menos por cada proyecto que se aprueba, que se realiza, por cada proyecto hay 4 personas que están haciendo un proyecto. O sea, que hay más gente pensando qué hacer que cosas para hacer. Entonces, eso condice con la situación, con cómo lo plantea Rodrigo, porque lamentablemente el municipio está repleto de gente, la ciudad está repleta de necesidades y lo que debería ir para solucionar las necesidades se queda con la gente que está ahí sentada sin saber realmente qué hacer. Bueno, Antonio, una pregunta antes de quizás yo dar mis observaciones igual, y esto es igual una observación y una queja por parte de mi persona, y quizás por muchos más que se sienten obviamente preocupados por la evaluación que nos acabas de presentar, que falta demasiado para poder cumplir las expectativas de una ciudad, de un departamento saludable, energético y también que sea sustentable. Es que, mira, yo justamente para el programa de hoy me quería igual preparar a cabalidad, como siempre lo hago cada semana, y es que entré a la Gaceta Municipal y busqué el POA 2026. Mi sorpresa es que no estaba el POA 2026. Obviamente sí estaban documentos que analizaban este 2026, que lo tenía Rodrigo, me lo pasó, etc. Pero tal cual el documento como POA 2026 no estaba. Y eso es mi pregunta. Mira, quizás puede ir por la tangente y decir, pero es un proyecto que no está aprobado, ¿por qué hay que publicarlo? En la Cámara de Diputados, los anteproyectos de ley, antes de ser tratados en las comisiones y ser aprobados, obviamente, se los presenta documentos y adjuntados con todo lo que conlleva todo el proyecto, con los informes técnicos, informes ambientales, informes legales, jurídicos, etc. ¿Por qué tiene que ser la diferencia aquí? ¿Por qué nosotros tenemos que tener el acceso a este documento tan importante para la ciudad, que para mí es importante, el proyecto más importante del año, porque prácticamente es dinero que nos va a sustentar y sobrevivir todo el año? ¿Por qué tenemos que esperar hasta que se apruebe? Nosotros tener acceso a leer y cuestionar. Obviamente dicen que se tiene que socializar con los juntas vecinales, con empresas municipales, con la población, pero como yo, la verdad es que yo tengo el acceso a él directamente cuando se aprueba. Ni siquiera cuando se rechaza, porque se ha rechazado y no está publicado. No, ni siquiera cuando se aprueba tienes acceso a los documentos. Entonces no se publican en que No, cuando se aprueba. no. Esa es mi queja. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser tan menos transparente como lo que queremos esperar de este país? Porque la verdad es que es una observación justa, ¿no? O sea, yo como concejal no me permiten ver esos documentos. O sea, claro, estamos viendo que el Ejecutivo manda de manera muy dispersa y cuando estos antecedentes deberían formar parte en la Gaceta de lo que se resuelva, sea aprobando o rechazando, para que la gente conozca, para que se queje con propiedad o aplauda si hace falta. Pero el señor Felipe Jerez Abascal ha decidido no hacerlo, no, oculta, él nomás quiere ver la planificación. Porque sabe que está mal planificado. Bueno, Sabe es un que inútil, va a y la tener- gente, y cuando la Ah. gente le cuestiona, cuando le dice, oiga, o sea, usted es malísimo haciendo lo que hace, entonces eso le debe incomodar, seguro, ¿no? Y ese es el problema, la ineficiencia y la falta de transparencia nos han dado esta situación. Bárbaro. Bueno. ¿Alguna observación ya? Bueno, yo ahora sí paso a las observaciones, Antonio. Mira, es lo que me acabas de decir, creo que va a cerrar con broche de oro lo que nuevamente me sorprende y me genera una crítica muy fuerte a todo lo que es el Ejecutivo y todo lo que es la organización legal y funcional del municipio, ciudad y Chuquisaca. Mira, para comenzar, como dijiste, el POA no cumple con las directrices del ministerio, que tiene que dar una favorabilidad a la educación y salud,
que de ahí ya podría ser rechazado. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con los gráficos que nos has mostrado, proporcionado por otro concejal. Más allá de eso, desde la primera diapositiva vemos que la observación que hacen todos los concejales, igual si tuviéramos acceso al POA 26 podríamos ver que cosas tan básicas como planillas, escalas salariales, que tendrían que estar documentos básicos, documentos suficientes y necesarios para cualquier gasto corriente, cualquier gasto, no lo están. Desde ahí ya empezamos mal. Ahora, mira, luego cuando se habla de presupuestos de recursos propios, pantallar mucho sin llegar a nada, decir cuánto voy a ganar, estimar cuánto voy a ganar, y si no gano esto, ni modo, voy a gastar de otro lado. Vulnerando totalmente no sé a qué población le puede haber llegado ese dinero o recurso que tenía estipulado en el POA, pero solamente por pagar la estipulación o especulación, nos podemos decir así, de un POA 26 y de aire quizás, tenemos que recurrir a vulnerar derechos quizás otras personas o quizás de comunidades completas para poder pagar algo que por no hacer un informe técnico vamos a tener que pagar los platos rotos nosotros, igual por no pedir ese informe técnico, ¿no? Y yo podría llamarlo como proyectos aires, ¿no? Que saben que están ahí porque te lo presentan, etcétera, pero cuando los quieres ver no hay nada, solamente sabes que está ahí porque has gastado plata. Podré poner el objetivo con proyectos aires. Y igual lo que me está nuevamente estigmatizando es que en el saldo de caja, que creo que es muy importante para la ciudad, como te dije, cuando si la ciudad en un futuro, ojalá que no, tendría una crisis muy fundamental, este saldo de caja es el que solventaría varias cosas, obviamente dando prioridad a la salud, educación, poblaciones vulnerables, pero teníamos un saldo de 45 millones o 30 millones en el cual Sucre podría solventarse si es que sufre una crisis muy fuerte, pero que no haya una ley, que no haya una herramienta, que no haya nada para poder verificar que existe ese saldo de 30 y que no fuera en el preparado, solamente que ya, sí tenemos 30, ¿quién nos cerciora eso? Es lo que más me estigma, porque tenemos el mismo problema con la ley de oro en Bolivia, con MSP. Tenemos, solamente por la ley tenemos esos 22 toneladas. Si no habría ley, yo creo que ese oro ya había sido gastado. Y yo creo que ahora, yo siento que no están los 30 millones en este año en saldo de caja. Y no creo que al año tengamos 45 millones. Si en el año de bicentenario, donde más podríamos explotar por el turismo y tener ingresos propios, no tenemos 30 millones, al año, ¿qué nos espera? ¿Qué tenemos de festividades? ¿Qué nos espera de beneficios económicos para Bolivia? Tener 5 millones. Estos ejercicios me parecen muy saludables. ¿Sabe qué? Recomiende, comparta, de verdad comparta, porque cuando sale la gente a decir, no, facilito eso. Los desgraciados y malditos del Consejo no quieren aprobar el presupuesto porque no nos quieren. ¿Se dan cuenta? Aquí está desmenuzado, en gran parte podemos entrar al detalle, pero con esto es suficiente para mostrar la ineficiencia en la planificación de lo que es la gestión del señor alcalde municipal y su equipo, ¿no? Yo creo que eso ha demostrado y ha mostrado esto. Llegamos al final, gracias querido Antonio. Sí, yo quiero agradecerles por el espacio. Es bueno que tengamos estos escenarios en los que se pueden desmenuzar de manera clara y precisa para que la gente entienda por qué uno rechaza el POA. Claro, ¿no es cierto? Y que hay fundamentos técnicos, jurídicos, etcétera, y no solamente políticos. Que los hay, también los hay, porque no nos olvidemos que el Consejo Municipal es el sumus de la ciudad de Sucre en la actividad política. Los representantes de los partidos, de las agrupaciones están ahí, por supuesto. Nada más, gracias, como siempre, Rodrigo, Diego, bárbaro, fantástico, qué buena iniciativa esto. Dicen, queremos saber qué pasa con el POA, ¿por qué no lo invitamos a Antonio Pino? Bárbaro, genial, ahí está, ¿no? ¿Te gusta nuestro contenido? Este es un programa hecho por y para los jóvenes, porque también opinamos. Si quieres ayudarnos, comparte, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales. De Cusco a Uyuni, uniendo caminos, Sucre en el centro.